versículo 5. Y estamos viendo la serie sobre los hebreos, esta carta escrita específicamente para un grupo de creyentes de origen hebreo, que conocían las leyes, que conocían los rituales, que conocían los mandamientos. Y por eso es que se habla mucho del Antiguo Testamento en este libro, porque la gente está familiarizada. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 5, y el tema número 4 es el autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Versículo 5. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Vamos a detenernos ahí y vamos a continuar. Puede tomar su lugar. Vemos aquí, hermano, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿A qué se está refiriendo? A este mundo. Así que el mundo está sujeto a para el hombre. El Señor sujetó, puso a Adán para que estuviera en este mundo y lo gobernara. Lo hizo Señor, ¿verdad? Por eso le dio el señorío para darle autoridad. Pero dice aquí, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. En el mundo que habitamos, ¿verdad? Sobre el reinado. Pero vemos aquí, dice, acerca del cual estamos hablando. Dios puso a Adán en el huerto del Edén, versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo. Ahora, vemos aquí el Salmo número 8. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el Salmo 8? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Hace una pregunta. ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que Él se tome el tiempo de visitarnos? Y luego dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces, se refiere a la humanidad y no a Cristo, ¿verdad? Poco menor que los ángeles. Porque los ángeles fueron creados con un propósito y con un diseño. El hombre, Dios le dio libre albedrío para que nosotros decidiéramos voluntariamente adorarle y servirle. Entonces, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Entonces, vemos aquí que el Señor en su sabiduría nos ha coronado de gloria y de honra. Entonces, cuando usted se mira al espejo, usted no ve que trae una corona. Usted no ve que tiene gloria y que tiene honra. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando el Señor dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La esencia de Dios está en cada ser humano, en cada criatura. Gloria al Señor. Por eso dice la Escritura, y le recuerda a los hebreos que le hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos, de tus manos, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios estableció se lo dio al hombre. Cuando Dios creó el huerto del Edén, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Primero diseñó el huerto, y ya que lo diseñó,
puso al hombre para que el hombre disfrutara y gobernara el huerto. Todo lo que está aquí puedes hacer, comer menos del fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el hombre le puso nombre a los animales. Adán tenía autoridad, se le dio autoridad. Entonces, todo lo puso bajo la obra de tus manos, las obras de las manos del Señor, lo que el Señor hizo con sus manos, los cielos, la tierra, todo eso, hermano. Dice el verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, vemos que el Señor sometió todas las cosas bajo los pies. Los ángeles recibieron poderes sobrenaturales de su Creador y tienen acceso continuo al trono de Dios y no están sujetos a la muerte. Pero el Señor sujetó, a pesar de la superioridad de los ángeles, la humanidad de Dios. En un principio había depositado la administración de la tierra en manos de la humanidad. No obstante, debido a la caída, la humanidad había sido incapaz de cumplir ese oficio supremo ordenado por Dios. Gracias a que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano, entonces el Señor, aleluya, bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Del hombre y la mujer. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, vemos aquí, hermano, que en el versículo 9, que le ha hecho un poco, ¿qué? Menor que los ángeles. Ahora, Jesús era todo Dios y todo humano. Pero él se despojó conforme a Filipenses, despojándose de toda su deidad y tomando forma de siervo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Entonces, se hizo un poco, ¿qué? Menor que los ángeles. No que era menor, sino que él mismo se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Entonces, vemos ahí, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. O sea, él fue coronado de gloria y de honra desde su nacimiento. Cuando nació vinieron los reyes del oriente y le trajeron presente. ¿Quién es el rey de los judíos que ha nacido? Venimos a adorarle. Entonces, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Ahora, vemos aquí, hermano, que él fue inferior a los ángeles durante un tiempo breve, mas ahora tiene la gloria y la honra y todas las cosas incluidas. Los ángeles están sujetos por la eternidad. Entonces, Jesús, como él se sujetó al Padre, él obedeció al Padre y fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Porque acuérdense que venían ángeles y le servían. ¿Qué le servían? A Jesús. Dice, a causa del padecimiento de la muerte. Entonces, Jesús tuvo que padecer. Ahora, la gente confunde, mataron a Dios. No, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Jesús se despojó de su deidad para tomar una forma humana y morir en sacrificio por los pecados de la humanidad, por mis pecados y por sus pecados. Entonces,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, todo aquel que cree la muerte de Cristo solo puede aplicarse en su eficacia a aquellos que acuden a Dios con arrepentimiento y en fe para pedir su gracia salvadora y el perdón de sus pecados. Entonces, vemos aquí, hermano, que a través de esa muerte, o sea, Jesús murió en la cruz, fue crucificado, resucitó al tercer día, pero no tiene validez hasta que nosotros no aceptamos ese sacrificio, hasta que no nos arrepentimos y le decimos: Jesús, perdona mis pecados, tú moriste en esa cruz, tú fuiste crucificado, sepultado en una tumba, pero resucitado al tercer día. Ahora yo reconozco ese sacrificio y me arrepiento de mis pecados y recibo esa gracia salvadora. Es como cuando usted recibe un cheque, ¿verdad? Ese cheque dice la cantidad, pero no es efectivo hasta que usted, ¿qué? Lo ferea, ¿verdad? Hasta que usted no va y lo cambia, lo deposita o lo cambia en el banco y tiene el dinero en la mano o en su cuenta, ese cheque no tiene ninguna validez. Ahí dice que tiene esa cantidad, sí, eso dice que vale, pero hasta que no se hace efectivo. Entonces, el sacrificio de Jesús es válido hasta que nosotros confesamos y reconocemos nuestro pecado. Por eso dice aquí, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, el favor de Dios. No somos merecedores, no somos dignos, pero a Él le plació que Él atravesase la muerte por todos nosotros. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, vemos aquí, hermano, los hebreos conocían los sacrificios. Los hebreos entendían las profecías. Entonces entienden que Jesús era el Cordero que iba a venir a tomar el lugar de nosotros los pecadores. Entonces convenía. ¿Se acuerda cuando van con el Gamaliel y le dicen: este grupo andan ahí, déjenlo? Si es de Dios, va a prevalecer, no va a prevalecer. Si no es de Dios, se va a desvanecer. No vaya a ser que estén luchando contra Dios. Entonces vemos, hermano, que los mismos judíos decían: conviene que muera uno en vez de que muéramos todos. Entonces Jesús, el Cordero inmolado, el Cordero perfecto. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué pasaba en la antigüedad? Venían en la Pascua y traían el cordero. Lo presentaban y lo cubrían. Una cosa es cubrir y otra cosa es quitar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted está haciendo un guiso y ese guiso tiene mucha grasa, pedazos de grasa, y usted lo baña en salsa, ¿usted qué hace? Cubrió la grasa. ¿Me entiende? No se mira, pero la grasa está ahí. Entonces, ¿qué pasa si usted le quita la grasa? Entonces ya no es lo mismo. ¿Me entiende? Entonces, es un ejemplo nomás para que captemos un poquito, ¿verdad? Entendamos. En la antigüedad, el cordero cubría nomás. Pero cuando Jesús vino ¿a qué? A quitar. No a cubrir, sino a quitar. Entonces, ellos entienden, hermano, el lenguaje que están hablando. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Y por quién subsisten? Por Dios. Entonces Dios puso en Jesús que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Filipenses vuelve a repetir, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, las aflicciones, hermano, lo hizo el autor de la perfecta salvación. Que a pesar de las aflicciones, Jesús no negó al Señor, porque fue afligido en todo, pero no falló. Cuando estaba en Getsemaní, en esa prensa de presión, de aceite, hermano, en ese momento de presión, que significa Getsemaní, prensa de presión, de aceite, se presionaba, hermano, y hacía que entonces el aceite saliera de los olivos. Entonces Jesús estaba en una posición, hermano, y aún así él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Fue obediente hasta la muerte. Vemos aquí, hermano, el autor. El término se usa para traducirse como capitán, pionero, cabeza y origen. Cristo es la fuente, el autor. Es la causa principal, el iniciador, el líder absoluto en toda la referencia a la salvación. Él ha abierto y mostrado el camino al cielo como nuestro precursor. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el autor de la salvación. Gloria al Señor. La santificación aparta a la persona para el servicio mediante la purificación del pecado y la conformidad a la santidad de Dios. Mis hermanos, citan el Salmo 22:22. Jesús había enseñado que quienes hacen la voluntad del Padre en obediencia a su palabra son sus hermanos. ¿Se acuerda cuando vinieron sus hermanas y su madre vinieron? ¿Quién es Jesús? Aquí está tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Me entiende? Entonces vemos, hermano, que ellos entendían el lenguaje del Antiguo Testamento. Ellos entendían que ahora nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿verdad? Entonces, Jesús, mientras caminó en la tierra, Él nos metió en la familia. Y por medio de ese sacrificio expiatorio, el que santifica, Él nos santifica y somos santificados por medio de Él y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, aquí Jesús nos está llamando hermanos. Pero en el versículo 12 diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Vemos otra vez el salmista, los salmos, el Antiguo Testamento. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces vemos aquí, hermano, que Jesús, cómo Jesús, hermano, cómo Dios podía derrotar al diablo. Dios crea al hombre, lo pone en un huerto y le dice, todo lo que está aquí es tuyo, disfrútalo, gózate, pero el enemigo lo engaña. Entonces, Adán, como humano, perdió las llaves, perdió el reino, se lo entregó a Satanás, porque el pecado y la muerte vino a través de Adán. Entonces, Jesús tenía que tomar forma de hombre, de un humano,
de carne y de sangre para que entonces pudiera derrotarle al diablo. Porque si le ganaba como Dios, Satanás iba a decir, tú eres un abusivo, tú eres un falso, me engañaste, no jugaste legalmente, porque tú eres Dios y eres más poderoso que yo y me puedes vencer. Por eso Jesús tuvo que, así como Adán, un hombre de carne y sangre, le entregó las llaves y el reino, Jesús tuvo que tener una forma de carne y sangre para entonces poder derrotar al enemigo. Por eso Colosenses dice, y lo avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque fue una vergüenza, porque Jesús, una persona de carne y hueso, le ganó a un diablo espiritual que tenía todo el poder en todos sus términos. ¿Me entiende? Por eso la Escritura dice claramente aquí, en el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, o sea, usted y yo somos carne y somos sangre. Somos unos, está hablando de la humanidad. Él también, quien Jesús mismo participó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso los Corintios dicen, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Me entiende? Entonces, el Señor triunfó y le quitó las llaves de la muerte al enemigo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, el propósito último de la encarnación de Jesús vino a la tierra a morir y a partir de su muerte a conquistar la muerte en su resurrección. Al conquistar la muerte, inutilizó todo el poder que Satanás pudiera usar en contra de todos los que son salvados. El uso que Satanás hace al poder de la muerte está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda de Job? No toques su cuerpo, no toques su alma. O sea, tú no le puedes quitar la vida. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el que tiene la última palabra es Dios. ¿Me entiende? Entonces, vemos, hermano, que lo que dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para el creyente, sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. Por ende, el temor de la muerte y la servidumbre espiritual a ella quedan destruidos para mediante la obra de Cristo. Ahora, aquellos que tenían miedo por la muerte eran esclavos, eran servidores del enemigo, hermano, porque el enemigo jugaba con sus mentes, jugaba con ellos, porque tenía el control de la muerte. Ahora, por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo entendía que para el cristiano morir era una ganancia. ¿Me entiende? Si yo vivo, dijo, vivo para servir a Cristo, para alabar a Cristo. Pero si muero, me voy con Cristo, lo cual es mucho mejor. Entonces, ya no había ese miedo, ese temor. ¿Usted ha visto a personas que no conocen a Cristo, que tienen miedo a la muerte, hermano? Porque no saben. Pero el creyente que conoce a Cristo, que sabe, aleluya, que tenemos vida eterna, que hemos sido perdonados, no tiene temor a la muerte. Varias personas que están al borde de morir, hermano, tienen esa paz. Hay personas, hermano, que mi hermano una vez me platicó de una ancianita que estaba esperando a su esposo. Y dígale a mi esposo que se apure. Y hermana, ya viene, aguántese. ¿Me entiende? Y dijo, ya no puedo. Ya vinieron por mí, dijo. Ella vio ángeles que estaban en su cuarto para llevarse a ella. El que estaba ahí, él no miraba, mi hermano no veía, pero ella ya estaba mirando, hermano. Entonces, imagínese qué miedo va a tener una persona cuando mira a esos ángeles sonriendo que vienen por él, por esa persona, para llevárselo a la presencia de Dios, al cielo.
Sin embargo, el que está sin Cristo, hermano, está atormentado por los demonios. ¿Me entiende? Porque sabe que le espera un tormento eterno. Gloria al Señor. Entonces, para el creyente no hay temor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muchas personas, hermano, que se han convertido al Señor, ellos decían, yo tenía miedo a la muerte. Yo tenía un pavor a la muerte. Pero cuando entregué mi vida a Cristo, se me fue ese miedo. Porque hay promesas, hermano, que tenemos. Por eso Pablo nos habla en Corintios, que ya no lloremos como los que no tienen esperanza. O sea, cuando un ser querido o un familiar fallece, hermano, en Cristo, no está diciendo que no lloremos como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza lloran desconsoladamente, hermano. Nosotros lloramos por tristeza, porque ya no vamos a abrazar a esa persona ahorita, ya no va a estar con nosotros, ya no va a convivir y la vamos a extrañar. Pero un día la vamos a volver a ver. Un día nos vamos a volver a encontrar. ¿Me entiende? Entonces, que no lloremos como los que no tienen esperanza. ¿Me entiende? Es como cuando usted se despide de alguien, ¿verdad? Que se va para México, para otro estado, y ha estado con usted, y usted llora porque se va. Pero usted sabe que lo va a volver a ver. ¿Me entiende? Es una despedida temporal. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, aferrarse, socorrer, en el sentido de socorrer, se deriva de la imagen de una persona que se aferra a la obra, a la otra, y empuja, ojalá según sea necesario para garantizar su seguridad y rescate en un peligro. Sin embargo, en el judaísmo no existía la noción de la entrada del Mesías al mundo tuviera el propósito de socorrer a los ángeles. Entonces vemos la descendencia de Abraham, hermano. Cristo es la simiente o descendencia prometida. Nosotros somos de la descendencia de Abraham. Sabemos que los judíos es la descendencia de Abraham, pero nosotros somos la descendencia de Abraham por la fe. ¿Me entiende? En ti, le dijo Abraham, serán benditas todas las naciones. Entonces, Abraham creyó en el Señor por fe, y nosotros hemos creído como Abraham en fe. Entonces, por eso el Señor nos ha socorrido, no a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces vemos que Jesús, hermano, como sumo sacerdote, vino. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Presentaba y expiaba los pecados del pueblo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, que expió él mismo, como el cordero inmolado, los pecados de toda la humanidad. Entonces, tenía que ser semejante a nosotros, para venir a ser como misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para quitar, para borrar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos, hermano, que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y él nos puede socorrer. Él nos puede auxiliar. Entonces, imagínese, el enemigo le puso trampas. Aviéntate, escrito está, que a sus ángeles mandará. No tentarás al Señor tu Dios. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, vemos, hermano, que muchas ocasiones, el enemigo le quiso poner trampas a Jesús. ¿Para qué? Para que él desobedeciera y no cumpliera el propósito para ser el Cordero perfecto de Dios. Entonces, él es el autor
de eterna salvación. El autor de la salvación. Por eso los hebreos que estaban claudicando, que estaban en su mente cabildeando, ¿me entiende? Dudando, les empieza a recordar cómo era el sumo sacerdote, cómo eran los sacrificios y cómo Jesús vino a hacer el sacrificio, cómo vino a ser el cordero, cómo vino a ser el sumo sacerdote, cómo tuvo que participar de carne y sangre para ser el cordero perfecto. Entonces ellos están entendiendo que la salvación no está en los rudimentos, que no están en los sacrificios, está en un sacrificio hecho una vez y para siempre, y ese se llama Jesús. Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Jesús es el autor de nuestra salvación. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros hemos entendido que Jesús vino a tomar un cuerpo de carne y de sangre y morir en una cruz, Señor, y ser obediente hasta la muerte, Señor.